Bueno, continuando entonces con la unidad número 7, la siguiente parte, después de ver gases, es líquidos y sólidos. Nosotros ya vimos al principio de esta unidad que líquidos y sólidos son estados mucho más condensados que los gases, que digamos las diferencias entre ellos son que los líquidos, las partículas están muy juntas, pero pueden moverse en las tres dimensiones, si bien es un estado bastante condensado, y en el caso de los sólidos, las partículas están también muy juntas, mucho más apretadas que en el líquido, y solamente pueden vibrar, es decir, no pueden moverse en las tres dimensiones. Vamos a ver algunas propiedades de los líquidos y algunas propiedades de los sólidos. Vamos a empezar con algunas propiedades de los líquidos. Una propiedad muy importante es la presión que se llama presión de vapor, que para poder hablar de la presión de vapor, nosotros nos tenemos que remitir, digamos, a una experiencia en la cual podamos entender lo que significa la presión de vapor en el equilibrio. Si nosotros tenemos un vasito cualquiera con un líquido y le ponemos como una campanita por afuera, ¿qué es lo que va a pasar? Las moléculas del líquido, las que están acá en la superficie, algunas de ellas se van a escapar hacia la fase que llamamos fase de vapor. A medida que transcurre el tiempo, va a llegar un momento en el cual acá dentro de esta campanita va a haber una cierta cantidad de moléculas de vapor constante. Digo moléculas de vapor, ¿por qué? Porque son moléculas que provienen de un líquido. Entonces a este estado, que es el estado gaseoso, de ese líquido lo llamamos vapor. ¿Y qué es lo que vamos a estar observando si pudiéramos ver lo que pasa con las moléculas acá en la superficie? Que va a haber siempre un mismo número de moléculas que se escapan hacia la fase de vapor y un mismo número de moléculas que vuelven hacia la fase del líquido, es decir, que se condensan. Es decir, que se va a empezar a dar esto, velocidad de vaporización va a ser igual a la velocidad de condensación. Cuando se cumpla esto, habremos llegado a un equilibrio y las moléculas en estado gaseoso que se encuentren en esta fase de acá arriba van a ser siempre las mismas, es decir, estas que están en color gris no van a cambiar porque siempre va a haber una cierta cantidad de moléculas que pasan a la fase de vapor y una cierta cantidad de moléculas que vuelven al líquido. Entonces, esto de acá arriba, estas moléculas grises, van a ser constantes. Cuando hemos llegado a esta fase, decimos que hemos alcanzado un equilibrio y la presión ejercida por estas moléculas sobre la fase del líquido se llama presión de vapor en el equilibrio. ¿Esta condición de qué depende? Solo de la temperatura. Por supuesto, la presión de vapor en el equilibrio va a cambiar cuando cambie la temperatura. Por ejemplo, a medida que aumenta la temperatura, tengo cada vez más moléculas que pasan a esta fase de vapor, por lo tanto la presión ejercida va a ser mayor. Entonces, ¿de qué depende la presión de vapor de un líquido? De la temperatura. Esas presiones de vapor en general están, uno las puede, además de que las puede medir, las puede encontrar en tablas, porque para muchísimas sustancias ya están tabuladas, digamos, las presiones de vapor para distintas temperaturas. ¿Con qué está asociado esto? Esto está asociado con otra propiedad muy importante, que es el punto de ebullición. Nosotros sabemos lo que es el punto de ebullición, o sea, cualquiera me podría responder perfectamente si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? Entonces la mayoría de ustedes me diría 100 grados centígrados. La respuesta está bien, pero ese es un punto de ebullición del agua. El agua tiene cantidad, digamos, infinitos, podríamos decir, puntos de ebullición. Ese es un solo punto que se da en una sola condición. Pero ¿qué nos damos cuenta? De que es una temperatura, porque si la respuesta que ustedes me dan es una temperatura, quiere decir que el punto de ebullición de una sustancia es una temperatura. Pero es una temperatura especial, no es cualquier temperatura.
es la temperatura a la cual su presión de vapor alcanza la presión externa. Ese es el punto de ebullición. Cuando nosotros empezamos a calentar, por ejemplo en este caso un líquido como podría ser el agua, la presión de vapor empieza a aumentar, es decir, la presión que tiene el vapor del líquido. Empieza a aumentar, 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 se empiezan a generar esas burbujas en el seno del líquido que tienden a ir hacia la superficie y llega un momento en el cual observamos una franca ebullición, decimos, que es cuando todo el líquido empieza a borbotear. ¿Qué está pasando en ese momento? Que la presión de vapor de ese líquido ha alcanzado exactamente el mismo valor que la presión externa. En el caso que tenemos ahí esto en una hornalla de la cocina, en nuestra cocina, esa presión externa es la presión atmosférica. Entonces, la temperatura, o sea, el punto de ebullición sería la temperatura necesaria para que la presión de vapor del líquido alcance la presión externa. Por supuesto, si yo les pregunto cuál es el punto de ebullición del alcohol, por ejemplo, quizá no lo sepan, pero me van a decir, pero es menor al del agua. Como que intuitivamente uno tiene esa sensación de que el punto de ebullición es menor. Y sí, es menor. Entonces, podemos relacionar la presión de vapor con el punto de ebullición de distintas sustancias y sacar alguna conclusión? Sí. Por ejemplo, si nosotros miramos este gráfico, nosotros acá en ordenadas tenemos presión de vapor y en abscisas tenemos temperatura. Y acá tengo 3 sustancias diferentes, perdón, 4. Tengo éter etílico, alcohol etílico, que sería el etanol, el alcohol común que nosotros conocemos, el etanol, agua y otro líquido, el etilenglicol, que es un líquido que se utiliza como, por ejemplo, enfriante, como en algunos equipos, o se usan como refrigerante, por ejemplo, en los radiadores de los autos. Bueno, pero es un líquido también. Entonces, cuando uno analiza para esos líquidos cómo evoluciona la presión de vapor en función de la temperatura, ¿qué es lo que ve? Que, por ejemplo, pequeños aumentos de temperatura, en el caso del éter etílico, hacen aumentar muchísimo la presión de vapor. En el caso del alcohol, digamos, hay un aumento de temperatura también influye en la presión de vapor, pero no tanto. En el caso del agua, fíjense que recién empieza a aumentar bastante la presión de vapor después de los 50, 60 grados centígrados, que es donde esta curva se hace pronunciada. Y en el caso del etilenglicol vemos que hay una influencia, pero muy moderada, muy pequeña, cuando la temperatura aumenta sobre este parámetro que es la presión de vapor. Si nosotros trazáramos una línea cuando la presión de vapor es 760 torr o milímetros de mercurio, es lo mismo que torr, que esto no sé si lo aclaré, torr es de Torricelli, que fue el primero que midió la presión atmosférica, pero son milímetros de mercurio. Cuando la presión es 760 milímetros de mercurio, estamos en la presión atmosférica. Bien, si nosotros trazamos una línea acá, ¿qué es lo que vamos a ver? El punto de ebullición del éter etílico, que es 34,6 grados centígrados, un punto de ebullición para el alcohol, que es 78,3 grados centígrados, y el punto de ebullición del agua, que es 100 grados centígrados. Este es un punto de ebullición, es el punto de ebullición que se llama normal. ¿Por qué? Porque es el punto de ebullición a 760 milímetros de mercurio, es decir, a presión atmosférica. Todos estos que están acá son puntos de ebullición, todos estos son puntos de ebullición, todos estos son puntos de ebullición. Simplemente que son distintas relaciones temperatura, presión de vapor. Si la presión de vapor, en vez de tener que alcanzar
los 760 milímetros de mercurio, en el caso del agua, por ejemplo, tuviese que llegar nada más que a 400 torr o a 400 milímetros de mercurio, fíjense que el agua podría entrar en ebullición a capaz que 82 grados centígrados. Si la presión externa fuese de 200 milímetros de mercurio o 200 torr, el agua entraría en ebullición a 65 grados centígrados. ¿Se entiende? Si la presión fuese, bueno, acá no lo dice, pero vamos a suponer que fueran unos 50 milímetros de mercurio, más o menos acá, el agua entraría en ebullición a 40 grados centígrados. ¿Esto es posible? Sí, por supuesto que es posible, porque lo único que tenemos que hacer es cambiar la presión externa. Entonces, si nosotros cambiamos la presión externa, vamos a estar cambiando estos números en los cuales estas sustancias entran en ebullición. ¿Qué conclusión además me permite sacar este gráfico? Que aquellas sustancias que tienen altas presiones de vapor, por ejemplo a temperatura ambiente, fíjense, si yo ahora trazo una línea acá en 20 grados centígrados, veo que la presión de vapor del éter etílico es muy alta, ya partimos de 400 y pico milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que me falta muy poco para llegar a 760. ¿Y eso con qué se relaciona? Con este bajo punto de ebullición que tiene el éter etílico. Ya en el caso del etanol, a 20 grados centígrados tiene una presión de vapor bajita. Entonces me falta mucho para llegar a 760. Y en el caso del agua, mucho más bajita. Fíjense que bueno, la presión de vapor acá es bien bajita. Entonces esto demuestra todo lo que tengo que calentar, digamos, esta sustancia para que su presión de vapor alcance la presión externa igual a 760 milímetros de mercurio. Conclusión, aquellas sustancias con altas presiones de vapor a temperatura ambiente tendrán bajos puntos de ebullición. Aquellas sustancias con muy bajas presiones de vapor a temperatura ambiente tendrán altos puntos de ebullición, que sería un poco la comparación, por ejemplo, éter-agua. Otras propiedades de los líquidos, en realidad de todos, pero lo vamos a ver esto un poquito más en la parte final, que es el diagrama de fases, son la temperatura y la presión crítica. Lo voy a explicar directamente sobre el diagrama de fases. Otra propiedad importante de los líquidos, y en el caso del agua muy importante, es el concepto de tensión superficial. La tensión superficial, como lo vemos acá, mide las fuerzas internas que hay que vencer para poder expandir el área superficial de un líquido. ¿Qué pasa? Si nosotros miramos, nos detenemos un poquito acá, lo que le está pasando a cada molécula de agua adentro del líquido, cuando esas moléculas de agua están formando un líquido, yo vamos a suponer que pudiera ver esta moleculita, digo, bueno, está rodeada por otras moléculas de agua con fuerzas de interacción todas iguales. Entonces es como que cada fuerza en lo que llamamos el seno del líquido, cada molécula, perdón, en el seno del líquido está rodeada por otras moléculas iguales y las interacciones se compensan. No es que unas reciben más fuerzas que otras, todas tienen la misma relación con sus moléculas vecinas. Pero, ¿qué pasa con las moléculas de acá de la superficie? Las moléculas que están en la línea de arriba, que serían las que están en contacto con el aire. Las moléculas de la superficie, tengo un poquito de agua en un vasito, las moléculas de la superficie. No tienen las mismas fuerzas de interacción que estas. ¿Por qué? Porque acá arriba lo que hay es aire. Entonces, las moléculas que están alrededor, las que están más adentro, tiran de esta molécula hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Al tirar, generan sobre esta superficie, sobre una tensión, como una fuerza que hace que esto tienda a irse hacia adentro. Que digamos uno lo puede ver, por ejemplo, en el menisco, que hace un líquido sobre un capilar o en un vaso finito. Bueno,
Entonces esa fuerza que sería la fuerza que uno tendría que hacer si quisiera estirar eso, o sea, eso hace una pancita, esa fuerza hace una pancita sobre el seno del líquido porque tira las moléculas hacia adentro, entonces uno dice, bueno, se imagina qué fuerza tendría que hacer yo para poder expandir el área superficial de un líquido. Esa fuerza se llama tensión superficial y depende muchísimo del líquido, de quién es el líquido y sobre todo de qué tipo de fuerzas son estas. Por ejemplo, en el caso del agua, que es muy particular, esas fuerzas son los puentes hidrógenos, que nosotros ya vimos en el capítulo anterior, que son fuerzas muy importantes, digamos muy fuertes. Entonces, como las moléculas están unidas muy fuertemente, la tensión superficial es alta. Es tan grande la tensión superficial del agua que muchas cosas flotan perfectamente, que no se hunden y que incluso, como este ejemplo, hasta un mosquito puede, un insecto muy pequeño, puede caminar sobre el agua porque es como que el agua lo soporta, ¿eh? Esa tensión superficial también hace que, por ejemplo, sobre una cera, como la cera que tiene una fruta, una manzana en este caso, se formen estas gotitas. Es decir, el agua no queda toda como una película si se humedece la fruta, sino que quedan gotitas. Bueno, esas gotitas lo que hacen es de alguna manera unirse entre ellas las moléculas, alejándose de esa superficie que es totalmente no polar, como sería la cera, con la cual el agua no quiere tener ninguna interacción porque digamos prefiere tener interacciones con sus propias moléculas, esos puentes hidrógenos, entonces se unen en una superficie que ocupa, digamos, en un tipo de estructura que ocupa la menor superficie posible, que son estructuras esféricas, que son las gotas. ¿eh? Eso también explica la alta tensión superficial del agua. Esa tensión superficial es diferente en otros líquidos. En el caso del agua es muy importante y va a tener muchos efectos, digamos, en todos los productos que tengan agua. Bien, entonces pasamos al estado sólido. Para el estado sólido nos va a interesar hablar un poquito de punto de fusión y de sublimación. Bueno, punto de fusión también es una temperatura en la cual logramos un equilibrio entre estas dos fases, es decir, entre la fase sólida y la fase líquida. ¿Qué quiere decir lograr un equilibrio? Que tiene a la misma velocidad que moléculas del sólido pasan al estado líquido, moléculas del líquido pasan al estado sólido. Ese equilibrio se logra a una temperatura determinada. Entonces, la velocidad de fusión es igual a la velocidad de congelación. Ese equilibrio, una vez que se logra, es en el equilibrio en el cual estamos, de alguna manera, digamos, no es un pasaje completo de sólido a líquido, sino que lo que tenemos es un ida y un vuelta. Por eso hablamos de un punto de fusión. En el caso del agua decimos que es 0 grado cuando la presión también es la presión atmosférica. Entonces ese 0 grado sería el punto de fusión normal del agua. Como antes hablamos de que 100 grados era el punto de ebullición normal del agua. Bueno, entonces el punto de fusión normal va a ser 0 grado. ¿Hay otros puntos de fusión? Sí, hay otros puntos de fusión o de solidificación. Lo vamos a ver en el diagrama de fases. Otra cosa que puede ser interesante de ver en los sólidos es la sublimación, que es el pasaje de sólido a gas que ocurre en algunos sólidos. Este ejemplo que está acá es el dióxido de carbono, al que también se lo llama hielo seco. Justamente se lo llama hielo seco porque este sólido, de alguna manera, como no se funde, no pasa líquido, es como que no moja, pasa directamente a vapor. Entonces, este proceso se llama sublimación. Y está relacionado con ¿qué? Con la presión de vapor que tienen los sólidos. Aquellos sólidos que tienen altas presiones de vapor a temperatura ambiente son los que subliman fácilmente. Esto también lo vamos a ver ahora
al finalizar en el diagrama de fases, este pasaje de sólido a gas o de gas a sólido, que sería la deposición. También cuando hablamos de sólidos, tenemos que diferenciar lo que son los sólidos amorfos de los sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos tienen la característica de que sus partículas están perfectamente ordenadas en redes tridimensionales donde cada una ocupa un lugar y donde además están diseñando una estructura especial, como en este caso, por ejemplo, el carbono en forma de diamante, que tiene esta estructura especial de ubicación de los átomos de carbono. ¿Qué pasa? Hay otro tipo de sólidos que son los sólidos amorfos, donde uno de los ejemplos clásicos es el vidrio donde, digamos, hay varios componentes, pero el componente más importante es el dióxido, el dióxido de silicio. Entonces acá en esta estructura nosotros tenemos átomos de silicio y átomos de oxígeno unidos por enlaces covalentes. ¿Y qué es lo que se ve? Que no hay un patrón definido que se repita como en este caso. Entonces, estos sólidos se llaman sólidos amorfos y no se puede descubrir dentro de ellos algún tipo de estructura característica. Y en esto sí. ¿En qué se van a diferenciar? Bueno, en muchas cosas, pero entre otras, por ejemplo, en que esto tiene un punto de fusión, es decir, una temperatura definida en el cual funde, en cambio esto tiene un rango de fusión, es decir, la temperatura de fusión está entre tanto y tanto. En cambio acá tenemos un punto de fusión definido. En el caso de los sólidos cristalinos, entonces como yo les decía, los átomos están ocupando un lugar específico, generando una estructura determinada, y bueno, se han encontrado distintos tipos de celdas que son las que identifican a estas estructuras cristalinas. Son 7 tipos de celdas, que esto es a modo informativo, es decir, no se los vamos a tomar. Tenemos la cúbica, la tetragonal, ortorrómbica, romboédrica, monoclínica, triclínica y hexagonal. Estas son las estructuras que se repiten en todas direcciones. Entonces, esta estructura que se repite en todas direcciones me va a dar esta red tridimensional. Por ejemplo, si mi estructura de mi cristal es un cubo, bueno, yo voy a tener cubos repetidos en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia todas partes, y eso lo que voy a formar es una red tridimensional de ese sólido, que por supuesto va a ser muy compacta y como ya les digo, con distintos tipos de estudios se puede observar o determinar qué lugar está ocupando cada átomo en esa estructura y de esa manera se puede definir cuál es la celda unitaria que se está repitiendo. Esto pasa con los sólidos cristalinos, entonces, cosa que no nos ocurre con los sólidos amorfos. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de partícula que está presente en el sólido y el tipo de enlace que está uniendo esas partículas, nosotros podemos definir 4 tipos de cristales diferentes. Los iónicos, en los cuales las partículas que están formando parte de esas celdas son iones positivos y iones negativos. Nosotros ya vimos el enlace iónico y ya vimos los compuestos iónicos. Compuestos iónicos dijimos que son compuestos donde la fuerza principal o más importante es la atracción electrostática entre esos iones positivos y negativos. Esa fuerza de enlace es la que de alguna manera me explicaba el punto de fusión que tienen, que son todos sólidos y con puntos de fusión altos. Otra cosa importante es que el hecho de que haya iones me explicaba la buena conducción de la electricidad cuando están fundidos o disueltos, es decir, cuando esos iones se pueden mover. Aún, aunque estén presentes, cuando son sólidos son malos conductores del calor y de la electricidad porque los iones no se pueden mover cuando están sólidos, porque están en esas redes atrapados. Los sólidos covalentes son aquellos en los cuales las partículas que forman parte de las redes tridimensionales son átomos y que están unidos en forma covalente unos con otros. Entonces, ¿cómo son?
son sólidos muy duros, porque recuerden que el enlace covalente es muy fuerte también, entonces tengo muchos enlaces covalentes y yo los quiero romper, tengo que invertir mucha energía, entonces sus puntos de fusión son muy altos. Como no hay iones presentes, son malos conductores del calor y de la electricidad. Ejemplo, el diamante que vimos recién, el dióxido de azufre en forma de cuarzo, que es un sólido covalente, o sea, el dióxido de silicio, perdón, no de azufre. El dióxido de azufre es un gas. El dióxido de silicio es un sólido covalente. Pueden ser sólidos moleculares cuando las partículas que están en esas estructuras son moléculas o átomos, pero que están unidas por las fuerzas intermoleculares, que son las que vimos en el capítulo anterior, es decir, dipolo-dipolo, puente hidrógeno o fuerzas de dispersión de London. Esas fuerzas son mucho más débiles, entonces estos sólidos son sólidos de bajos puntos de fusión, son mucho más fáciles de romper esos sólidos porque tengo que vencer este tipo de fuerzas, no un enlace covalente ni tampoco un enlace iónico. Entonces tienen bajos puntos de fusión, por supuesto como no hay iones, son malos conductores del calor y de la electricidad. Ejemplos, dióxido de carbono sólido, yodo sólido, el agua en forma de sólido, la sacarosa, es decir, nuestro azúcar de mesa, son todos sólidos moleculares. Y por último nos quedan los sólidos metálicos, que son mayoría, donde en esas estructuras, en esas celdas que vimos recién, lo que vamos a tener son átomos, pero recordemos que esos átomos en realidad van a estar unidos por el mar de electrones, por ese enlace metálico que explicamos, que lo llamamos mar de electrones. Entonces, ¿cómo pueden ser? Ya lo vimos cuando vimos enlace metálico. Pueden ser blandos o duros y altos o bajos puntos de fusión, y eso va a depender de quién es el átomo y cuántos son los electrones que aportan al mar de electrones, que son los electrones de valencia. Siempre van a ser buenos conductores del calor y la electricidad, porque recuerden que en este enlace metálico vimos que los electrones, al formar parte de ese mar de electrones, se mueven perfectamente sin ninguna dificultad, por lo tanto son siempre excelentes conductores de la electricidad y bueno, y también del calor por la misma razón. Acá tenemos un ejemplo del dióxido de silicio en dos estructuras diferentes, formando una estructura cristalina que sería el cuarzo, donde cada uno de los átomos ocupa un lugar específico. El grisecito es el silicio y el rojito es el oxígeno. Entonces se están formando estas estructuras tridimensionales con una ubicación muy concreta, muy definida dentro de la red cristalina. En cambio, en el vidrio, el mismo dióxido de silicio está ocupando estructuras que no son repetidas. Si bien se ve que hay algo parecido a lo que se ve acá, pero no es una estructura repetitiva, o sea, no hay un patrón en la ubicación. Entonces, digamos, tienen un comportamiento diferente en cuanto a los puntos de fusión, en cuanto a las rupturas, es decir, cuando se rompe uno o se rompe el otro, los planos de ruptura son diferentes, los puntos de fusión son diferentes y en uno es un punto, en el otro es un rango de fusión. Y eso tiene que ver con que uno es un sólido cristalino y el otro es un sólido amorfo para la misma sustancia. En este caso, perdón, vuelvo acá para decir que en el caso de los alimentos es muy común que en alimentos deshidratados o congelados, muchos de los componentes del alimento que justamente se solidifican, ya sea porque se elimina el agua en forma de deshidratación o porque se elimina el agua porque se congelan, muchos componentes del alimento solidifican en esta forma amorfa. Acá tenemos otro ejemplo para otra sustancia que es el carbono, que puede solidificar en dos formas bien diferentes. Una es el diamante,
en el cual se forma esa estructura muy, muy rígida de átomos de carbono que tiene un punto de fusión muy alto, más de 3000 grados centígrados. Y para la misma sustancia que es el carbono, otra estructura muy interesante es el grafito, que bueno, es la mina de los lápices, ¿sí? Que cristaliza en una forma diferente, formando estas especies de hexágonos, pero que están en planos. Entonces, entre estos planos, tengo este plano, este plano, este plano, entre estos planos hay pares de electrones en orbitales p, imagínense orbitales p para arriba y para abajo, entonces el grafito es buen conductor de la electricidad porque tiene electrones deslocalizados, mientras que el diamante es malísimo conductor de la electricidad. Y otra cosa importante, y por la cual tiene una gran utilidad el grafito, es que justamente estos planos se pueden separar perfectamente uno del otro porque están débilmente unidos. Entonces, cada vez que nosotros escribimos con un lápiz, lo que estamos haciendo es dejar sobre el lápiz uno de estos planos, sobre el lápiz, perdón, sobre el papel, en el trazo, lo que estamos haciendo es dejar uno de estos planos. Entonces, la misma sustancia con dos sólidos totalmente diferentes. El punto de fusión del grafito es de 1400 más o menos, acá es de 3500. Bueno, son muy distintos en su comportamiento. No conductor, buen conductor de la electricidad. Otro sólido que nos interesa mucho es el agua. Nosotros ya vimos, ya conocemos la molécula de agua, sabemos qué tipos de enlaces hay acá adentro, pero también ya sabemos qué tipo de enlaces hay afuera. Como nosotros sabemos que la molécula puede formar puentes hidrógenos, sabemos que puede cada molécula formar 4 puentes hidrógenos, 2 por cada hidrógeno y 2 por cada par de electrones libres que tiene el oxígeno. Entonces esto cuando se solidifica hace unas estructuras cristalinas muy especiales en las cuales se forman como hexágonos bueno, este es simplemente un cristal muy bonito, a medida que va creciendo el cristal va tomando formas muy diferentes y se pueden observar perfectamente. Las estructuras cristalinas, en el caso del agua, adoptan formas hexagonales, es decir, los átomos se ubican como formando estos hexágonos así, y esto que queda en el medio es espacio vacío. Entonces, en esta estructura del agua sólida hay mucho espacio vacío y esto es lo que explica que tenga una menor densidad el agua como sólido y que por lo tanto flote en el líquido. En el agua líquida, si bien las moléculas también están cerca, porque no es que están tan alejadas, es como que se rompe esta estructura y puede haber un poco más de distancia interatómica, es decir, algunas van a estar más cerca, porque fíjense que la distancia va a ser entre 0,23 y 0,32 y otras van a estar bastante más lejos que en el caso del sólido. Pero digamos, esta diferente ubicación espacial hace que la densidad sea más alta. El hecho de esta ubicación en forma de hexágonos, que acá también se ve en un grupo más grande de moléculas, y además acá se muestra, bueno, es lo mismo, se muestra el puente de hidrógeno con estas rayitas celestes, igual que acá. Esto demuestra que estos huecos son los que le van a dar, este vacío, digamos, que hay acá adentro, son los que le van a dar la menor densidad que tiene el agua como sólido, que va a generar una propiedad muy especial que tiene el agua, que es justamente que el sólido flota en el líquido y que por supuesto va a tener una importancia vital a nivel biológico esta situación. Por ejemplo, en las épocas de frío invernal, cuando se congelan los lagos, pero debajo de la capa de hielo continúa la vida porque hay agua líquida. Bueno, eso tiene una importancia tremenda a nivel ambiental. Entonces, ahora sí, vamos a ver las dos últimas diapositivas, si no me equivoco, que son los diagramas de fases. De esto sí vamos a hacer algún ejercicio en la guía de soluciones, que es la guía que
que tienen que ver esta semana. Estos diagramas de fases nosotros los podemos dibujar, los podemos encontrar, los podemos construir para cualquier sustancia. En este caso estamos mostrando el diagrama de fases del agua pura. Hay diagramas de fases también para soluciones. Todavía no hemos entrado en el capítulo de soluciones, pero también se pueden, digamos, hacer diagramas de fases para soluciones. En este caso, vamos a empezar con diagramas de fases de sustancias puras. Vamos a ver, vamos a explicar lo que tiene un diagrama de fases. Un diagrama de fases se construye con ¿qué propiedades o parámetros? La presión y la temperatura. Entonces nos va a permitir encontrar una relación entre los estados de la sustancia en función de la presión y la temperatura a la que se encuentre. Vamos a tener un punto que se llama punto triple, que es este, en el cual vamos a encontrar o podremos encontrar a la sustancia en los tres estados, estado gaseoso, estado sólido y estado líquido. ¿Existe? Sí, es verdad, existe. Hay un punto en el cual tengo un equilibrio entre esos tres estados. Por ejemplo, en este diagrama, que es el diagrama del agua, eso ocurre a una temperatura de 0,01 grados centígrados y a una presión de 0,06 atmósferas. Ese sería el punto triple. ¿Qué otra cosa vamos a ver en este diagrama? Vamos a ver estas líneas negras, estas líneas continuas negras, que dividen zonas. Entonces, esta línea de acá es una línea que divide la fase sólida de la fase líquida del agua, es decir, el hielo del agua. Entonces, ¿por qué está formada esta línea? ¿Qué son los puntos que forman esta línea? Son puntos de fusión o puntos de congelación, como querramos llamarlos, porque son puntos de equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida. Cuando la presión externa es una atmósfera, que es acá donde trazamos esta línea roja, este punto de acá es el punto normal de fusión del agua, que serían los 0 grados que siempre decimos. ¿A qué temperatura funde o a qué temperatura congela el agua? A 0 grados. Sí, cuando la presión es una atmósfera, que es este caso. Este sería el punto de congelación o el punto de fusión normal del agua. Todos los demás son también puntos de fusión, tanto para arriba como para abajo. Todos los puntos de esta línea son puntos de fusión, donde la temperatura va a ir cambiando en función de la presión. En el caso del agua, es una característica que tiene justamente el agua, de que esta línea esté un poco inclinada hacia la izquierda. Eso se debe a que cuando aumentamos la presión en cualquier sustancia, la sustancia tiende a pasar al estado más denso. En el caso del agua, el estado más denso es el líquido. Entonces, imagínense que yo de acá subiera con una, digamos, aumentara la presión. Digo, estoy acá y ahora aumento la presión. No estoy acá, en este punto. Y aumento la presión. Me voy hacia arriba, ¿no es cierto? La presión aumenta hacia arriba. Y fíjense dónde me estoy metiendo. Me estoy metiendo en la fase líquida. ¿Por qué? Porque la fase líquida es la más densa. Eso no ocurre con las otras sustancias que tienen esta línea inclinada en realidad hacia la derecha, no hacia la izquierda. Ahora vamos a suponer, en la fase líquida, que es esta. ¿Qué son estos puntos? Son puntos de ebullición. Todos estos puntos de la línea negra son puntos de ebullición que separan la fase líquida de la fase gaseosa o la fase de vapor. Cualquiera de ellos es un punto de ebullición. Este de acá es el punto de ebullición normal, es uno solito. El punto de ebullición cuando la presión es una atmósfera, que es justo 100 grados centígrados. ¿Qué son todos estos? También puntos de ebullición. ¿Qué son todos estos más arriba? También puntos de ebullición. Son puntos de equilibrio entre la fase líquida y la fase de vapor. ¿Qué pasa con esta línea de acá? ¿Qué son? Puntos de sublimación. Relación entre la fase sólida y la fase de vapor. Separan, digamos, la fase sólida de la fase de vapor. Entonces, cualquiera de ellos es un punto de sublimación.
¿Es fácil que sublime el agua? No tan fácil. ¿Por qué? Porque tiene que estar a una presión muy baja. ¿Eh? O sea, una presión por debajo de 0,006 atmósferas. ¿Es posible? Sí. Sí, sí. Ahora vamos a ver sobre este gráfico algunos ejemplos. No, no los tengo. No los tengo marcados, pero bueno, los voy a decir, aunque no estén marcados. Que siempre, digamos, tratamos de hacer acá alguna acotación relacionada con fenómenos que vemos cotidianamente. Por ejemplo, si nosotros vamos a suponer que estamos en un día de una presión atmosférica alta. Bueno, por ejemplo, nosotros acá en el valle tenemos presiones de vapor de agua en la atmósfera bajas. ¿Por qué? Porque es un clima seco. Entonces, la presión de vapor del agua en la atmósfera suele ser baja. Entonces, vamos a suponer que estamos en un día de una temperatura relativa media. Vamos a suponer que nos ponemos por acá, que tengo esta presión de vapor, vamos a suponer que estoy por acá, ¿eh? Y a la noche se enfría mucho la atmósfera, el ambiente. Entonces, ¿dónde me voy a mover? Y me voy a mover para acá, para una temperatura menor. Entonces, ¿qué va a aparecer al otro día cuando me levanto y miro para la calle? Va a aparecer agua líquida en forma de rocío, aparece. Y aparece en gotitas sobre las plantas, los autos, el césped. Eso me pasa en un día donde he tenido un enfriamiento entre el día y la noche, pero con una presión de vapor relativamente alta, es decir, un día con una cierta humedad. ¿Qué pasa si es un día muy seco? Vamos a suponer que estoy por acá, muy seco y muy frío. Entonces tengo una presión de vapor de agua en el ambiente mucho más baja. Y ahora a la noche se enfría todo el sistema y resulta que me meto acá, ¿sí? Entonces hago este proceso. En frío, pero acá, en esta zona por debajo del punto triple. Y fíjense lo que pasa. ¿Quién aparece acá? Aparece el hielo. Entonces al otro día cuando me levanto y miro, resulta que veo todo blanco. Veo blanco el césped, veo una capa blanca sobre los autos. Entonces se ha formado lo que llamamos, no sé, escarcha, por ejemplo. ¿Sí? Pero este ha sido el proceso que pasó. Y otra cosa que es importante marcar también es lo que pasa acá en esta línea tan característica del agua. Esto pasa con los patinadores sobre hielo, lo que voy a decir. Bueno, nosotros si estamos en esta situación, en una, ¿cómo se llama? Sobre una pista de hielo, normalmente estamos acá a presión atmosférica, nosotros estamos a presión atmosférica sobre una pista de hielo. ¿Qué hace el patinador? Vieron que el patinador sobre hielo tiene unas cuchillas. No tiene rueditas el patín, sino que tiene unas cuchillas. Bueno, el patinador sobre esas cuchillas genera una presión muy, muy alta sobre el hielo, porque justamente está hecho para eso. Si la superficie es muy pequeña y el peso del patinador es un peso alto, no importa, digamos, cuál sea, pero ya el peso de una persona es una fuerza importante sobre esa cuchilla, que es una superficie muy pequeña, eso genera una presión muy alta. Entonces, cada vez que el patinador se mueve sobre la película de hielo, lo que está haciendo es esto. Entonces va generando una fusión del hielo continuamente a medida que lo está atravesando, porque lo que está haciendo es este pasaje. Es decir, una, sobre una presión inicial se está ejerciendo una presión muy alta que hace que el hielo pase a agua líquida y entonces esto es lo que permite que el patín se deslice, justamente que se pueda deslizar, que se pueda mover. Eso también es muy interesante poder verlo en esto, en el diagrama de fases.
Bueno, estos diagramas después, no en esta materia, pero digamos, se complican un poco más cuando nosotros hablamos de un alimento. ¿Podemos hacer un diagrama de este tipo para un alimento? Sí, porque si nosotros pensamos en el alimento como una solución, por ejemplo, de agua con solutos, de agua con azúcar, podemos ver un poquito lo que pasa con ese alimento cuando lo congelamos, cuando lo deshidratamos, ¿eh? O sea, esto nos va a servir para poder interpretar después otros gráficos que son más complejos. Este otro gráfico es para otra sustancia que es el dióxido de carbono. Recuerden que lo vimos como un ejemplo hace un ratito de sólido que tiene una alta presión de vapor a temperatura ambiente. El diagrama del dióxido de carbono tiene esta línea, la línea sólido-líquido inclinada hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se comporta, digamos, distinto del agua, esta relación sólido-líquido. Otra cosa importante que vemos es que el punto triple del diagrama de fases del dióxido de carbono está a una temperatura muy baja, menos 56,4 grados centígrados, pero a una presión muy alta, a 5,1 atmósferas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos a una atmósfera, cuando nosotros estamos acá, a una atmósfera, presión atmosférica, y tenemos, por ejemplo, dióxido de carbono en forma sólida, a medida que nosotros a ese dióxido de carbono lo sometemos a una temperatura alta, es decir, vamos a suponer que lo ponemos acá a 20 grados, ¿qué le está pasando? Está pasando directamente de sólido a gas porque está a una presión menor a la del punto triple. Entonces, lo único que puede hacer es esto, sublimar. La única forma de que pase de sólido a líquido es si se encuentra a una presión mayor de 5 atmósferas, algo que no va a pasar en condiciones ambientales. Entonces, en condiciones ambientales yo siempre me voy a estar moviendo por acá abajo. Por eso es que el sólido, yo tengo ese sólido muy, muy frío, pero pasa a, digamos, lo ponemos en una condición de temperatura ambiente y lo que va a estar haciendo es sublimar, porque se va a mover de acá para acá. Una cosa que no expliqué en el otro diagrama, pero que lo explico ahora, es el concepto de temperatura crítica y presión crítica. En las sustancias, cualquier sustancia, se ha observado que si nosotros la sometemos a una presión cada vez más alta, y aumentamos la temperatura, llega un momento o llega un punto, una combinación de temperaturas y presiones, a partir de la cual la sustancia se transforma en un gas permanente, que lo solemos llamar fluido supercrítico. ¿Qué quiere decir que se transforma en un gas permanente? Que no lo podemos transformar en líquido por más que aumentemos la presión. Por ejemplo, en este caso, por encima de 31 grados centígrados, el gas, el dióxido de carbono solo puede encontrarse en estado gaseoso, que sería todo lo que nosotros tenemos acá a la derecha. ¿Por qué? Porque por más que nosotros quisiéramos aumentar la presión, acá, si yo tengo el dióxido de carbono a 40 grados centígrados, por más que yo quisiera aumentar la presión, aumento la presión, nunca voy a conseguir licuarlo. Porque voy a estar en esta parte del diagrama, que es el diagrama del fluido supercrítico, es decir, donde solamente puede estar en estado gaseoso. Si yo quisiera licuarlo, tiene que estar por debajo de 31,1, que es su temperatura crítica. Entonces, si lo tengo un poquito por debajo de la temperatura crítica, sí, aumento la presión, va a llegar un momento que me meto acá adentro, que es el estado líquido. Pero no lo voy a poder lograr por encima de 31,1, que es su temperatura crítica. Esta temperatura crítica siempre está acompañada de un valor de presión crítica. Bueno, todas las sustancias tienen una combinación de temperatura y presión crítica, que en el caso del dióxido de carbono es 31,1 y 73 atmósferas, es muy alta. Y en el caso del agua, está marcado también acá, son 374 grados centígrados y 218 atmósferas. Pero es lo mismo, es como que por encima de 374 grados
por más que yo quisiera licuarla al agua, no voy a poder. Voy a tener que bajar la temperatura para poder meterme en esta zona líquida. En el caso del dióxido de carbono, como este fluido supercrítico se obtiene fácilmente, o sea, fácilmente me refiero por encima apenas de 31,1 grados centígrados, tiene muchísimas aplicaciones el dióxido de carbono en forma de fluido supercrítico. Se usa mucho a nivel industrial este fluido para, por ejemplo, extraer algunos compuestos de algunas sustancias. Por ejemplo, una de las formas de descafeinar el café es extraer la cafeína con un solvente y ese solvente es el dióxido de carbono en forma de fluido supercrítico, que es capaz de disolver a la cafeína y eso permite extraerla relativamente fácil del café, hacer ese proceso de descafeinado. Bueno, entonces en la guía de soluciones tienen algunos ejercicios para trabajar con diagramas de fases y diagramas de fases sí tomamos en el parcial, en el segundo parcial. Con esto terminamos, entonces es importante que recuerden, chicos, que esta esta teoría entra sí en los exámenes finales.